Hágale pues la pregunta, Sebas. Primeramente, profe, quería usted que, o sea, ¿cuál es el concepto de la función social que tiene el juez? Bueno, pues el juez tiene una función social muy importante porque le toca participar, digamos, en la solución de controversias, digamos, para administrar justicia. Entonces, al juez le toca vivenciar los conflictos muy de cerca y eso hace parte de las funciones del Estado precisamente para que los ciudadanos convivamos en paz, que haya una pronta administración de justicia. Entonces el papel del juez es fundamental y por ende tiene un significado muy profundo en el mantenimiento de la cohesión social, de la coexistencia pacífica. Pienso que es fundamental el papel del juez pues, en este punto. Bueno, profe, ¿considera usted que la ley debe ser una mera, o sea, con respecto a los abogados, una mera interpretación taxativa, o hay que añadirle ese factor de subjetividad, de interpretación propia, para darle un plus como de conceptos? A ver, ni lo uno en extremo ni lo otro. No puede ser una interpretación taxativa porque entonces no existiría el criterio de interpretación. Todo criterio de interpretación va a conllevar un análisis también subjetivo. Toda vez que ustedes saben que para podernos entender en el mundo del derecho existe lo que llamamos convergencias hermenéuticas y la convergencia hermenéutica va a depender no solo de que todos hayamos estudiado derecho, sino que hayamos leído, que nos hayamos instruido, que tengamos un conocimiento amplio sobre los mismos temas. Entonces, el conocimiento de cada persona va a influenciar su interpretación. No va a interpretar lo mismo quien conoce más a quien conoce menos. Entonces, por un lado, lo de la interpretación no puede ser, digamos, de manera exegética, ni puede ser un asunto cerrado, ¿cierto? Y el otro punto que tocaba será cuál. O sea, la subjetividad frente a la norma. Una cosa es la interpretación y otra cosa es el sentido literal de la norma. Hay veces en que la norma tiene un sentido expreso, claro, y no da lugar a interpretar, ¿cierto? Entonces, algunos dicen que los abogados, cuando interpretamos la norma, la matamos. Dicen algunos pues críticos. Cuando la interpretación se sale de los cauces racionales, puede incurrir en arbitrariedades precisamente tratando de buscar que la norma diga lo que no dice. Entonces también existe ese riesgo. Bueno, podríamos decir que la moral tiene alguna influencia en el derecho, o no la tiene. Y si la tiene, ¿qué tipo de influencia es? Tiene que tenerla. Es que tanto la moral como el derecho vienen de un género más amplio que es la ética, ¿cierto? Entonces, hemos visto que las normas del derecho no son más que las mismas normas de la moral, pero positivizadas. Entonces, si usted hace un análisis de la normativa, por ejemplo, el Código Civil, seguido está hablando de normas de moral, seguidito va a encontrar que habla de las buenas costumbres. Entonces, lo que hace el derecho es positivizar unos mismos principios para que tengan una validez erga omnes. Porque usted sabe que las normas de la moral más bien rigen de manera autónoma, pero el derecho, al ser bilateral, está, digamos, influenciado desde afuera y por eso se dice que es heterónomo. Pero la moral y el derecho van de la mano, no se puede prescindir de la norma moral. De hecho, en la función administrativa, uno de los principios es la moralidad. Entonces, significa que no se prescinde de la moral para el ejercicio del derecho, van de la mano. Bueno, y con respecto a todo lo que le hemos dicho, ¿creía usted que un juez debe de salirse totalmente de la esfera sentimental a la hora de ejercer su labor, o tener cierto factor ahí de elementos volitivos para dar sus declaraciones? A ver,
De hecho, cuando un A ver, juez lo que pasa es que en este tiene que momento involucrar, creo que el por trámite se ejemplo, está haciendo relaciones de por parentesco, la sugerente él se debe declarar Iván del interés Centro. cuando va a fallar Que un no caso en recuerdo el el cual nombre. su subjetividad se pueda ver permeada, por ejemplo, por relaciones de parentesco o por relaciones de afecto o de desafecto y desamor, con enemistad, por ejemplo, con otras personas. Entonces, a la hora de fallar, el juez tiene que aplicar ¿qué? El derecho, independientemente de factores volitivos, subjetivos, afectivos, porque es que el juez tiene una función y es aplique la norma, aplique el derecho. Yo sé que esto suena un tantico duro, suena brusco, pero acuérdense que la ley es dura, pero es la ley y es lo que el juez tiene que aplicar. Obviamente que hoy ya ese concepto de ley es mucho más amplio, ya aparte del sentido de las normas, ya el juez va a tener que aplicar otras fuentes, porque ya por ejemplo en el pleno siglo XXI la jurisprudencia, por ejemplo, usted sabe que es fuente de primer orden, así el artículo 230 diga que es un criterio auxiliar, pero en definitiva el juez debe desatender asuntos normativos, asuntos subjetivos y centrarse en aplicar la ley en sentido amplio, incluyendo pues ley, constitución, decretos, jurisprudencia y sus criterios de interpretación, pero no debe estar influenciado por elementos políticos personales. Bueno, y ahora con respecto a lo que le dijo en un principio la compañera Susana, ¿usted qué considera? O sea, ¿considera que los jueces necesitan ese factor filosófico, esa capacidad para darle trascendencia al conocimiento, para así ejercer su labor? Fundamental, es importantísimo. La labor de la judicatura no es solo aplicar matemáticamente una norma, no es solo hacer un juicio de un silogismo, un juicio de subsunción en el cual hay un supuesto derecho, hay una norma, hay un encuadramiento y total hay un resultado que es igual a la sanción, ¿no? El ejercicio de la judicatura va mucho más allá, es importantísimo que el juez tenga elementos filosóficos. Recuerde usted que la filosofía le proporciona ese conocimiento más omnicomprensivo de las cosas, de ahí que es importante que el juez, aparte de ser abogado, sea muy sabio, y eso se lo proporciona la filosofía, porque así no va a ser un juez de hierro, sino va a ser un juez humano, juzgando a seres humanos, con elementos y con criterios humanistas. Es decir, no se trata de aplicar la norma de manera automática, porque fallarían los computadores, ¿cierto? Por eso es que el juez tiene ese amplio criterio de discrecionalidad, de interpretación, para poder aplicar la norma. De hecho, mira que dos jueces, ante una situación similar, perfectamente puede fallar, o no en sentido contrario, o fallar en, digamos, cuando se trata, por ejemplo, de aplicar una sanción, uno podrá aplicar un tanto más, otro podrá aplicar un tanto menos, utilizando criterios similares. ¿Por qué? Porque ellos tienen cierta discrecionalidad para eso, pero para que el juez tenga una visión completa, integral, definitivamente tiene que saber algo más que derecho, y si sabe filosofía, excelente. No, pues muchísimas gracias, le agradezco por el